Buenos días para todos. Mi nombre es Andrés Apolinar, yo soy residente de tercer año en neurocirugía y hoy vamos a hablar acerca del trauma C1, C2 y la importancia del ligamento transverso. Para iniciar, entonces, vamos a traer un caso, paciente de 27 años, hombre, que cayó por unas escalas. En la enfermedad actual nos refiere a un cuadro de 3 horas de evolución, un episodio de un mareo, en el momento en que estaba bajando las escalas presenta una caída por las mismas. El paciente ingresa refiriendo un dolor cervical que es persistente, que no se, a pesar de la analgesia que se le había suministrado, con un Glasgow de 14/15, desorientado, sin déficit motor sensitivo y con unos reflejos normales. Con este enfoque inicial, entonces quisiera saber si de los compañeros, cómo sería su abordaje diagnóstico. Buenos días, Andrés. Pues primero que todo tenemos que contextualizar, ¿cierto? Él es un paciente joven que se cayó de unas escaleras. Debemos conocer que la causa como tal, debemos interrogarla y describirla de forma adecuada para saber si el origen fue de forma accidental o no, y de esa manera tratar de buscar causas secundarias. Ya una vez que tenemos el paciente en urgencia, ¿cierto? Es importante recordar que el abordaje se hace a través de las recomendaciones del APLS. Hola. Entonces el abordaje se realizaría de acuerdo a las recomendaciones del APLS, luego de que ya se logra la estabilidad del paciente y se realiza la evaluación secundaria. Entonces debemos tener en cuenta los hallazgos positivos, que en este caso lo más importante sería sospechar que el paciente tiene un TEC leve, ¿cierto? Asociado a un dolor cervical, que es lo más llamativo, a pesar que no tiene un déficit neurológico motor ni sensitivo. Sería importante realizar una vigilancia clínica y, dependiendo de los hallazgos, abordar con imágenes diagnósticas. En este caso, pensaría que, de acuerdo a lo que se tenga en el momento, porque no todas las instituciones ni no todos los niveles de complejidad a nivel nacional tienen las mismas ayudas diagnósticas, dentro de lo más básico que podría realizarse sería de acuerdo a las recomendaciones del ATLS, con una radiografía de columna cervical AP con boca abierta y lateral, y dependiendo de los hallazgos, considerar adicionalmente otras radiografías a nivel corporal. Si ya se tiene otras ayudas con un nivel más avanzado, a nivel medio o alto de complejidad, sería lo importante abordarlo con una tomografía, al menos de la columna cervical. Bueno, muy bien. Como este paciente había consultado una institución de cuarto nivel, inicialmente se le realizó pues, su tomografía de cráneo. La tomografía de cráneo no mostraba ninguna anormalidad y se le realizó una tomografía cervical de columna cervical, que es la siguiente. Quisiera saber si algún compañero también quisiera colaborarnos con la lectura de la imagen. Eh, buenos días a todos. Bueno, entonces aquí simplemente tengo un corte axial, una tomografía, pues, columna cervical simple. Vuelvo a empezar, por favor. Bueno, pues lo primero, digamos, que se logra ver ahí, o lo que logro ver, es que de pronto se ve un poco asimétrico, pues, como la distancia de la apófisis odontoides con respecto a las masas de C1, un poco asimétrico. No sé, pues, cuánto será, digamos, cada medida. No logro ver, pues, como fracturas como tal en los cuerpos, pues, como de las otras vértebras cervicales, en los arcos, ni fracturas que cruzan, pues, como los forámenes.
Eh, no, pero me muestras por favor la sagital. No, pues, bueno, aquí en la coronal pues se aprecia mejor lo que mencionamos ahorita. Se ve pues como, creo que es el intervalo atlantoideo, se ve como una simetría pues como en la relación de la odontoides con las masas de C1. Y, pues no sé si lo que se logra ver ahí es una fracturita como del cóndilo occipital izquierdo o de la masa de C1. Ujú. Como de la masa, pues, como de la carilla y articular. El canal pues no se aprecia pues como estrecho tampoco y no veo pues como listesis. Sería eso pues como unos signos ahí indirectos pues lo que logro ver. Más que todo en ese intervalo y no sé, sí, pues como lo que logro ver ahí. Muy bien, pensando en subluxaciones entonces de C1, C2, em, ¿qué piensan de la imagen en este corte? ¿Realizarían alguna medida en especial? Y adicionalmente en este corte. Bueno, esto no. En esa imagen coronal se podría utilizar la regla de Spencer, que es para medir pues, el desplazamiento de las masas laterales con respecto ahí a la odontoide. Si fuera superior a 7 milímetros, pensaría uno pues que es como un predictor indirecto de lesión del ligamento, de los ligamentos atlantoaxiales, ligamento transverso pues principalmente. Pues lo otro que uno podría ver ahí en esa sagital, creo que es, no sé, todavía creo que es regla de Powers, ¿cierto? Que es como la otra medida que hay entre el bastión y el muro anterior del arco posterior de C1, dividido la media entre el opistion y la cara, digamos, posterior del arco anterior de C1, que debería ser de un valor igual o menor de 1. Si estuviera alterado, también nos hablaría pues de su fluxación a este nivel. Muy bien. Y el ADI. Bueno, con esto entonces, ¿cuál sería el enfoque de su paciente? ¿Qué realizarían? ¿Qué pensarían con ese paciente? Bueno, con lo que ya acabaron de mencionar pues, los compañeros, posiblemente una sospecha de una lesión ligamentaria pues, a nivel de C1, C2, y pues pues yo le mandaré una resonancia, pues que es el examen para ver los ligamentos, además teniendo en cuenta pues que el paciente sigue con dolor cervical persistente y no vemos ninguna fractura pues importante aparte de la carilla articular pues de C1 izquierda. Esa sería Un la momento, resonancia del Andrés. paciente. Andrés, un momento, pero una pregunta. O sea, yo hasta ahora no veo como ninguna evidencia imagenológica para sospechar una subluxación C1, C2 o una inestabilidad C1, C2. ¿Realmente cuál sería la indicación de hacer de una vez una resonancia? Todavía no lo tengo tan claro. Es una pregunta para usted. Profe, ahí en la coronal pues se ve la simetría ahí entre el odontoides y pues que no está pues central en la articulación, y lo otro es pues la fractura ahí de la carilla articular. No, pues no le veo que el odontoide esté mayor a 3 milímetros pues no sé si está ahí medido, que esté mayor a 3 milímetros del arco anterior pues de C1, pero sí me llama la atención esa simetría pues en la coronal. Por eso, ¿cómo se analiza esa simetría en el contexto de los pacientes? Porque uno con mucha frecuencia ve pacientes con asimetrías, eh, digamos, en la posición de la odontoides respecto de C1. O sea, ¿eso cómo se evalúa? ¿Qué es lo que define la inestabilidad? ¿En qué momento realmente eso se vuelve significativo e implica más estudios? Bueno, profe, realmente yo lo pongo en el contexto del paciente que tiene pues un dolor cervical persistente, no pues aparte pues de la simetría,
No sé si mandarle también pues unas dinámicas para ver si eso, unas radiografías dinámicas, a ver si eso se mueve, ¿cierto? Pero realmente pues, pero eso no lo tengo claro. No sé si algún otro compañero lo tenga claro. Sí, como alguno de los otros compañeros, cómo se determina la inestabilidad C1, C2, inclusive en el contexto de una probable subluxación rotatoria, que hasta ahora no sabemos si esa imagen es significativa o no? ¿Cómo se evalúa la estabilidad C1, C2 en ese contexto? O cuál es en este momento la indicación de hacer una resonancia, porque hasta ahora la única indicación de hacer una resonancia en el paciente es que continúa con dolor, que obviamente puede ser una indicación muy fuerte, pero ¿qué otra indicación o ustedes qué harían inicialmente para descartar algún tipo de inestabilidad representada en esa simetría? Profesor, buenos días. Pues pensaría que de alguna forma el hecho que no se observen unos hallazgos muy notorios en la tomografía, por ejemplo, y solamente esa simetría que podría ser incluso relacionado a la calidad de la imagen, porque nos vemos enfrentados a que muchas veces la tomografía se observa un poco rotada y nos da la impresión que tuviese algo anormal. Eh, he leído que en ocasiones también el dolor persistente genera una contracción a nivel de la musculatura cervical que genera que esa sospecha de la luxación se vea limitada en los hallazgos imagenológicos porque genera que se mantenga como tal en su sitio y no sea muy notoria, por ejemplo, lo que es el espacio preodontoideo, ¿cierto? O las otras características que había mencionado como la regla de Spencer. Entonces, ante esos hallazgos de pronto imagenológicos que no son del todo claros, y el hecho que el paciente persistiría con un dolor probablemente limitado por esas contracturas a nivel muscular, pensaría que debería realizarse en imágenes adicionales ante la sospecha de un posible compromiso ligamentario. Yo quiero complementar algo. Tratando de entender tu pregunta, Gustavo, porque me parece que está un poquito corchadora. Yo creo que para uno detectar inestabilidad tiene que poner a la columna en movimiento. Entonces, como dijo Carlos, yo creo que el examen sería una plaquita dinámica. No encuentro otra forma de medir la inestabilidad en este segmento. No, completamente de acuerdo, Nacho, a eso realmente es lo que yo me refiero y enseguida pues Andrés seguramente nos va a comentar algo más de eso, pero es que las inestabilidades rotatorias, inclusive digamos que la inestabilidad C1, C2, muchas veces o muchas veces no, se define es con el desplazamiento anterior o posterior de la odontoides relacionada con el arco anterior de C1. Entonces, en esos pacientes, pues primero hacer una imagen dinámica, ¿cierto? Que es lo que define la inestabilidad C1, C2. Y segundo, como también lo dijo Montenegro, intentar hacer corrección de la deformidad en otra imagen control. O sea, pero digamos que todo esto, o sea, si el paciente corrige en una imagen control, o sea, si no está rotado y vos pones, digamos, simétrico el paciente, pues, y además de eso el paciente no tiene dolor, pues obviamente la subluxación queda descartada. Es más, un paciente con una simetría de ese tipo y sin dolor, pues obviamente no tiene una subluxación que con mucha frecuencia es interpretado como subluxaciones. Pero lo primero en este paciente, antes de una resonancia, si uno está sospechando una subluxación rotatoria, algún tipo de inestabilidad C1, C2, lo primero es una imagen dinámica en flexo-extensión. Ese es mi abordaje diagnóstico. No sé si algún otro tiene algún comentario. No, nadie Hola más tiene Gustavo, comentarios. hola muchachos. Una última cosita, pues supongamos que sospechemos que haya por la fractura de C1 cada lesión occipito C1. Lo otro sería una prueba con tracción y rayos X en cirugía. Si hay sospecha de que hay inestabilidad occipito C1, sería hacer tracción intraoperatoria con rayos X. Pero ya con la radiografía en la flexión de inestabilidad y con la resonancia miraríamos si hay lesión de los ligamentos y de la cápsula articular C0, C1 para tener que hacer la maniobra de tracción y ver si hay inestabilidad C0, C1.
Esa fue la resonancia que le hicimos a nuestro paciente. Entonces, si algún compañero puede escribir algún hallazgo que le parece llamativo en la imagen. Si quieren otro corte. Más, Andrés. Bueno, en la resonancia veo hacia la parte anterior como un realce, una hiperintensidad sostenida en una secuencia T2. El ligamento cruciforme, el ligamento alar podrían estar comprometidos y también, no sé si tienes un corte sagital para verlo mejor. Sí, efectivamente tenemos ahí edema tanto en los ligamentos anteriores como también se ve algo de hiperintensidad posterior tal vez. Así lo parte muscular. Ahí. Sí. No sé si alguien tiene algo más. Los hallazgos, como estaba mencionando el compañero, se encontraba el hallazgo de una lesión parcial del ligamento transverso. El paciente, como mencionó el doctor Giraldo, fue llevado para valorar si existía precisamente esa inestabilidad a radiografías dinámicas en extensión y flexión. Entonces, si algún compañero ve aquí algún hallazgo que le parezca llamativo, no sé qué considere, si nos puede colaborar. Pues ahí pues uno ve la relación entre el odontoides y el arco anterior pues, de ese uno, se ve pues pues, que hay una separación, o sea, un aumento pues, de la distancia cuando el paciente está en flexión, pues que hablaría de que hay una inestabilidad ahí a ese nivel y complementándolo pues con lo de la resonancia, muy probablemente esté lesionado pues pues, el ligamento cruciforme, como ya lo mencionaste, el ligamento transverso. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar a hablar de el tema de hoy. La charla se divide en la parte de anatomía, las fracturas de C1 y las subluxaciones C1, C2. Cuanto a la parte de la anatomía, tenemos las estructuras óseas que vamos a encontrar, pues va a basarse en tres estructuras óseas, los cóndilos, el atlas y el axis. Estas van a tener 5 articulaciones, dos que van a ser las dos articulaciones occipito-atlantoideas, o C0, C1, la articulación entre el atlas y la odontoides y las articulaciones C1, C2. En cuanto al atlas, va a tener un arco anterior, un arco posterior, que unas masas laterales que van a estar, van a hacer el sitio de soporte donde se van a encontrar las carillas articulares superiores e inferiores y vamos a encontrar unas apófisis transversas donde se va a encontrar un agujero transverso, la carilla articular para la apófisis odontoides, un tubérculo anterior para la inserción de los músculos, tubérculo posterior para inserción también de músculos y un agujero vertebral. En la vista lateral lo que veríamos sería el arco anterior de C1, el arco posterior de C1, las apófisis transversas, la masa lateral, el tubérculo anterior, tubérculo posterior y el agujero transverso. Veríamos entonces también la carilla articular superior y la carilla articular inferior. Aquí la importancia de que la carilla articular superior tiene una cóncava para permitir los movimientos de flexo-extensión, mientras que la carilla articular inferior tiene una forma plana para permitir los movimientos más bien de rotación axial. Esto se debe entonces articular con C2, entonces en C2 lo que vamos a encontrar va a ser la apófisis odontoides, vamos a encontrar los pedículos, la pars interarticularis, las láminas, la apófisis espinosa, las facetas, pues, las facetas superiores,
y las inferiores, los agujeros transversos y las apófisis transversas. El cuerpo vertebral, que vemos entonces también desde una vista posterior, la apófisis ontoides, los pedículos, el cuerpo vertebral, la pars interarticularis, las carillas articulares para cada uno superior e inferior, las láminas y la apófisis espinosa, que sería lo mismo que veríamos con los mismos colores en la imagen en vista lateral. Muy bien. Lo que veríamos en una radiografía, entonces encontramos, en una tomografía, perdón, encontraríamos los sitios de articulación, entonces en verde C0, C1, en rojo C1, C2 y en amarillo C1 a la odontoides. En la sagital, en esta otra imagen sagital, entonces podemos ver también las articulaciones C0, C1 y C1, C2. En cuanto a los ligamentos, entonces vamos a tener desde una vista posterior, podríamos ver lo que sería el ligamento cruzado. El ligamento cruzado o cruciforme va a tener, el ligamento cruciforme va a tener dos componentes, uno que va a ser horizontal y uno que va a ser transverso. Entonces, en uno que va a ser vertical y uno transverso. En la parte vertical, entonces vamos a ver que va a ir desde el cuerpo S2 hasta el clivus, y en la parte transversa va a ir del tubérculo de la masa lateral de C1 al tubérculo de la masa lateral de C1. Eso lo que nos va a ayudar es a contener la apófisis odontoides para que no genere un desplazamiento hacia atrás. Y tenemos también los otros ligamentos que nos van a ayudar precisamente para contener esa odontoides ahí, que va a ser los ligamentos alares, que tienen dos fascículos. Un fascículo que va a ir desde la apófisis odontoides hasta el cóndilo, y otro fascículo que va a ir de la apófisis odontoides a la unión entre el arco anterior de C1 y la masa lateral de C1. Desde una vista lateral, lo que veríamos entonces sería el ligamento atlanto-occipital anterior, ¿cierto? En esa parte de acá veríamos el ligamento apical y veríamos el ligamento cruciforme, que en su parte vertical, que iría desde el cuerpo de C2 hasta el clivus. Y adicionalmente encontraríamos aquí seccionado el ligamento transverso, pues que hace parte pues, del ligamento cruciforme, ¿no es cierto? Es la parte horizontal de este o transversa de este ligamento, que la vemos aquí seccionado. Por la parte de atrás, también ayudando a la contención, entonces vamos a encontrar el ligamento longitudinal posterior, que va a ascender hasta el cuerpo S2, y ahí a nivel del cuerpo S2 va a cambiar de nombre y va a denominarse la membrana tectoria. Desde una vista superior, entonces lo que veríamos sería la membrana tectoria, que sería el sitio que está más en relación precisamente con la médula. Luego de eso encontraríamos el ligamento transverso uniéndose a los tubérculos de las masas laterales de C1 y los ligamentos alares. ¿Qué estructuras entonces nos van a dar la estabilidad en esta parte occipito-acloidea? Vamos a tener la membrana tectoria y los ligamentos alares, sin los cuales en esa estabilidad occipito-acloidea no va a ser insuficiente si se da solo por el ligamento cruciforme. Entonces vemos que son tres componentes grandes que necesitamos para por lo menos tener algo de estabilidad occipito-acloidea, que sería membrana tectoria, ligamentos alares y ligamento cruciforme. Netamente de la estabilidad de la unión cráneo-cervical, que sería ya hablando de C0 a C2, entonces tenemos los que dan la mayor estabilidad, que serían el ligamento cruciforme, el ligamento alar, y los segundos en dar la mayor estabilidad va a ser el ligamento longitudinal posterior y la membrana tectoria. Ya los otros ligamentos que, si bien tienen su relevancia, no nos van a ayudar a dar tanta estabilidad, va a estar el ligamento longitudinal anterior, el apical, y la membrana occipito-acloidea posterior. En cuanto a las relaciones que podemos encontrar o las medidas que vamos a tomar en las imágenes, vamos a tener la medida basion-diente, que básicamente lo que vamos a tener es la punta del basion hasta el diente, que lo normal es que sea menor a 12 milímetros. Basion-axis, que va a ir
desde la punta del básion y vamos a tomar una línea que va a ser paralela al cuerpo vertebral, ¿cierto? Por todo el borde posterior del cuerpo S2 y vamos a tomar esa medida desde el básion hasta el sitio de unión con esa línea que trazamos. Lo normal es que sea menor a 12 milímetros, pero cuando lo hacemos en tomografía, estudios han mostrado que incluso en 8.5 milímetros, menor de 8.5 milímetros es lo normal. El intervalo atlantodental, que es ser menor a 3 milímetros en hombre, menor a 2.5 milímetros en mujeres y menor a 5 milímetros en niños. El intervalo atlanto-occipital bilateral, cuya medida es menor de 1.4, es ese de medir de forma bilateral, entonces es básicamente la distancia que hay entre el cóndilo y la carilla articular superior de S1. Y la relación de poderes, que va a ser una relación entre la punta pues, de lo que sería el básion y lo que sería la parte anterior del arco posterior de C1, dividido la medida que nos da entre el oficium y la parte posterior del arco anterior de C1. Esta medida normalmente debe ser menor a 1, pero tenemos que tener es importante que esta no nos va a servir para las disociaciones posteriores o verticales, ya que el valor puede ser normal. Se han hecho múltiples estudios para poder analizar entonces estas medidas. Este es uno de los estudios que se ha realizado y las medidas que se han encontrado de relevancia va a ser la distancia entre el básion y el intervalo, perdón, básion diente, que nos muestra más o menos en el 84% de los pacientes logra hacer el diagnóstico y la relación de poderes. El intervalo entre el básion y el atlas es de difícil reproducción, entonces realmente entre el básion y el axis, perdón, es de difícil reproducción, entonces este realmente no ha cobrado mucha relevancia. Ya comenzando a hablar de las fracturas de Jefferson, entonces vamos a comenzar a ver que las fracturas de Jefferson, tener en cuenta que la articulación entre C0, C1 y C1, C2, la articulación que queda ahí forma una forma como de cono o de cuña, que eso permite que al momento de fracturarse los arcos, el cuerpo, la vértebra tiende a desplazarse hacia afuera en vez de desplazarse hacia adentro. Al desplazarse hacia afuera, eso va a hacer que el espacio, el agujero vertebral se amplíe de tamaño y por eso es que estos pacientes normalmente no se asocian a síntomas neurológicos. Esto fue descrito primero por Sir Geoffrey Jefferson en 1920 como una fractura en estallido de 4 puntos. Sin embargo, con las revelaciones de las nuevas clasificaciones, se comenzaron a ver que también se introdujeron fracturas con 2 o 3 puntos que comenzaron a ser, de hecho, las más comunes. Vamos a analizar esto más adelante. Cuando vamos a hablar de fracturas de C1, corresponden al 1 al 2% de las fracturas de toda la columna. De las fracturas cervicales corresponden al 2 al 13% y cuando hablamos netamente solo de las fracturas de C1, la mitad de las fracturas de C1 son aisladas. La otra mitad casi, cercano a la mitad, va a ser de fracturas de C1 y C2 y un pequeño porcentaje van a ser fracturas de C1 acompañadas de una fractura cervical que está en otro nivel, que no es contigua. Adicionalmente, se puede asociar a TEC en un 20% de los casos. El déficit neurológico realmente es muy raro y lo preocupante aquí es la preocupación por el ligamento transverso y las cápsulas articulares para saber precisamente esa inestabilidad. Como les había mencionado, entonces el déficit va a ser raro, déficit neurológico, lo que refiere más el paciente a ser un dolor persistente, se puede ver edema prevertebral que puede llevar a disfagia. El dolor se puede generar en la parte de la raíz de C2, que precisamente se encuentra por detrás de la articulación entre C1 y C2, y esto va a hacer que se lesione el nervio occipital mayor, por eso esos pacientes refieren tanto dolor.
la disociación de la arteria vertebral, que se puede generar diplopía, alteraciones de la conciencia, síndrome medular lateral y déficit de pares craneanos por ese movimiento de tracción que se genera y que pueden ser, en el caso de que sean unilaterales, pues estamos hablando de pares bajos, ¿no es cierto? Cuando son unilaterales va a conformar el síndrome de Colet-Sicard. En el diagnóstico y la clasificación, entonces lo que vamos a usar es una radiografía, como estaban mencionando los compañeros, podemos usar una radiografía con boca abierta, en la cual nos va a ser útil para poder hacer la medida de la regla de Spence. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo se realizaría esa regla de Spence. Básicamente lo que vamos a tomar va a ser la parte lateral de la masa lateral de C2 y la parte lateral de la masa lateral de C1. Y vamos a sumar la medida tanto de la derecha como de la izquierda, y si esto nos da mayor a 7, sugestivo de que haya ruptura de ese ligamento. Lo otro que vamos a tomar como medida va a ser el intervalo atlantodental. En ese intervalo, entonces, como ya hemos visto, que fuera menor a 3 milímetros, 2 milímetros. Y el hallazgo del edema prevertebral, que idealmente entre C2 y C3 se dice que debe ser menor a 7 milímetros. Se deben hacer radiografías dinámicas en estos pacientes cuando uno ve que el paciente que no hay una lesión que genere inestabilidad, que el paciente no tiene deterioro neurológico, con la finalidad de valorar que no tenga una espondilodistesis o hay un movimiento, como vimos en el caso del paciente, ¿no es cierto? Este es un artículo que se publicó en el 2022 en Global Spine Journal, en el cual se quería valorar la utilidad de la medida de ese intervalo atlantodental en la tomografía, de columna cervical en pacientes que tenían una lesión del ligamento transverso. Entonces ellos hicieron esa medida mediante resonancia. Los hallazgos que ellos encontraron eran ensanchamiento del intervalo atlantodental anterior, tomaron el índice de Spence, la subluxación rotatoria C1, C2, la lesión del ligamento atlantotransverso, que fue medida por resonancia. Tomaron en total 26 pacientes que tenían entonces ese hallazgo en la resonancia, y ellos encontraron que solo el 12% tenían un índice atlantodental mayor a 2 milímetros, que solo el 26% tenía un índice de Spence positivo, y que 10 tenían fracturas por estallido de C1 y 8 tenían fractura de C2. Entonces aquí lo importante es que esta medida de el índice Spence o el intervalo atlantodental, vemos que realmente en un mínimo porcentaje de pacientes se encuentra positivo respecto a los hallazgos que se encontró en este estudio. Esto fue lo que se encontró en ese estudio. Entonces, por decir, teníamos en este caso un paciente que no tiene desplazamiento atlantodental, ¿no es cierto? La regla de Spence tampoco sale positiva, pero el paciente sí tenía una lesión del ligamento transverso. En este caso, entonces, vemos una configuración que ya vamos a ver que se asocia más que todo que se asocia principalmente a subluxaciones, que va a ser esta configuración como en V que vemos en el intervalo atlantodental, y que también se va a asociar a rupturas del ligamento transverso, principalmente intraligamentarias en la parte superior, pues en el desgarro superióstico, y se asocian a hematomas. Este otro artículo de febrero del 2018 en la revista de Neurosurgery valoraba el índice de Spence en las fracturas de Jefferson y la lesión, pues, del ligamento transverso. Entonces ellos querían saber qué tanto desplazamiento había para que se rompiera ese ligamento. Ese estudio fue en cadáveres, fueron 11 cadáveres. En total, ellos se dieron cuenta que a partir de 3.2 milímetros más 1.2 milímetros, el ligamento transverso ya se podía encontrar roto. Entonces, ellos aplicaron la fuerza que tuvieron que aplicar para comenzar a romper el ligamento fue 242 newtons, y entonces en esto ellos dicen que cuando se supera una distancia entre los
hay un desplazamiento de las masas que supera 3.8 milímetros, ya hay que sospechar que hay una lesión del ligamento transverso. La clasificación, entonces la primera clasificación fue descrita por Landes y Van Petegem, en la cual lo catalogan como tipo 1 cuando era una ruptura del arco posterior, tipo B cuando era del arco anterior, tipo 2 cuando era de ambos arcos y tipo 3 cuando era de las masas laterales, que podía ser con minuta o sin minuta. Luego llegó la clasificación del Dr. Jefferson, en la cual él cataloga como tipo 1 cuando era del arco posterior, tipo 2 del arco anterior, tipo 3 cuando era de ambos arcos, tipo 4 cuando eran de las masas laterales. El tratamiento que él le daba normalmente a eso, entonces, es inmovilización rígida en los que eran de un solo arco, inmovilización en los que eran de ambos arcos, pero tenían el ligamento transverso intacto, y un halo por 12 semanas cuando estaba roto el ligamento o cirugía. Y para las tipo 4, las de la masa, le da una inmovilización rígida por 8 a 12 semanas. Luego de eso, entonces, se desarrolló la clasificación de Geulier. En esta se toma como tipo 1 la fractura del arco anterior, tipo 2 la del arco posterior, tipo 3A la de ambos arcos sin lesión del ligamento, la tipo 3B cuando hay ambos arcos más lesión del ligamento, que puede ser tipo 1 cuando es del ligamento intraligamentaria, o tipo 2 cuando es por avulsión ósea. Tipo 4 cuando hay lesión de la masa lateral, y tipo 5 cuando la lesión es de la apófisis transversa. Con eso se comenzaron a valorar los criterios entonces de inestabilidad. ¿Cuándo había inestabilidad? Entonces lo primero fue la descripción de la regla de Spence en 1970, luego el doctor Dickman en 1996 comenzó los estudios de la resonancia de Dickman 1, Dickman 2, y se tomó de referencia inicialmente la clasificación de Lee, donde se tomaban como las fracturas tipo 1, o sea, de alguno de los dos arcos, o que fueran de las facetas como estables. Y cuando eran de las tipo 2, que eran de ambos arcos, se pueden catalogar como estables o inestables si habían fracturas del ligamento transverso y según la regla de Spence. Luego, en 2013, entonces, el doctor Ricken comenzó a colocar los criterios para saber cuándo había esa lesión del ligamento, inestabilidad C1, C2, y lo que encontró él fue desplazamiento de las masas laterales de C1, C2 en una radiografía con boca abierta, el espacio predental mayor a 5 milímetros en adultos, la ruptura o avulsión del ligamento transverso en resonancia, y otros criterios que encontró entonces sería la rotación axial de 45 grados de C1, C2 a un lado, la traslación de C1, C2 que fuera de más de 3 milímetros aquí en el AI, o que fuera menor de 13 milímetros, que sería el espacio entre la apófisis odontoides y el arco posterior del atlas. ¿Qué debemos hacer en estos pacientes? Entonces, una TAC con cortes finos, una resonancia, para valorar entonces esa ruptura del ligamento, que la vamos a catalogar cuando es Dickman 1, va a requerir una fusión quirúrgica, ya que la lesión intraligamentaria no va a cicatrizar. Lo otro es tener en cuenta que cuando el ligamento está intacto, en la resonancia y la distancia de la regla de Spence es negativa, entonces podemos optar por colocarle al paciente un collarín cervical por 3 meses, y después de esa inmovilización de 3 meses le vamos a hacer unas radiografías dinámicas. En esas radiografías dinámicas vamos a valorar qué inestabilidad hay, y si el paciente está con inestabilidad, pues va a requerir cirugía. Lo otro es pacientes que tengan una lesión Dickman 2, que la vamos a catalogar como levemente desplazado, que van a ser para osteosíntesis C1, moderadamente desplazado para fusión C1, C2, y crónicas, cuando ya en más de un mes, van a ser fusiones C0, C2 o C1, C2. ¿Qué indicaciones tenemos de osteosíntesis? Entonces, básicamente, cuando la lesión no es intraligamentaria, o sea, cuando es por avulsión ósea, en pacientes jóvenes y que la luxación ósea sea leve. Lo va a contraindicar cuando la lesión es intraligamentaria o hay inestabilidad translacional atlantoaxial.
¿qué métodos podemos hacer para esa osteosíntesis? Podemos hacer vías anteriores, vías posteriores o vías 360. Lo más recomendado actualmente pues, es la vía posterior, dado que hay una mayor comodidad para esta vía y se ha visto una adecuada respuesta de fusión. Esos son los diferentes estudios que se han realizado en estos pacientes. Entonces vemos vías anteriores que son transorales, vías posteriores o vías combinadas. Realmente todos los estudios han tenido una buena tasa de fusión independientemente de la técnica. Lo otro que podemos optar va a ser la fusión atlantoaxial. La indicación de esto es cuando tenemos una lesión Digman 1 o cuando tenemos una Digman 2 que está con inestabilidad atlantoaxial después de un tratamiento conservador o cuando hay fracaso a la osteosíntesis. Podemos optar por una técnica de Maguire o por una técnica de Harms. La técnica de Maguire básicamente va a ser un tornillo que vamos a hacer transarticular para unir C1 C2 y la técnica de Harms que van a ser los tornillos a masas unidos con una barra. Ventajas de la técnica de Maguire, que tiene 3 puntos de fusión de fijación estable. La desventaja va a ser que no se puede en fracturas bilaterales del arco posterior, es técnicamente exigente y tiene riesgo de hacer una lesión de la articulación atlantoaxoidea. Las complicaciones van a ser la lesión de la arteria vertebral en un 5% y la adquisición inadecuada de la masa de C1. En cuanto a la de Harms, la posibilidad de reposicionar es una de las ventajas, que no se daña la articulación C1, C2 y que se puede modificar la trayectoria de los tornillos según la anatomía del paciente. Es técnicamente exigente y también pues tiene riesgo de lesión de la arteria vertebral y el otro riesgo importante va a ser el sangrado venoso del plejo de C2 y la lesión del ganglio de la raíz de C2 que sale en la articulación C1, C2. Este es un artículo entonces del 2016 del Spine Journal, donde ellos miraban entonces si en esas fijaciones de C1 era qué tanta relevancia tenía el ligamento transverso. Entonces, lo que ellos miraron fue que habían fracturas de C1 que eran inestables. Ellos las consideraron para una reducción abierta y fijación. Estos pacientes fueron llevados básicamente pues, a una osteosíntesis. Fueron 12 pacientes en total, 11 tenían alteración del ligamento transverso, de los cuales 5 tenían tipo 1, 6 tenían tipo 2. Todos tenían una lesión estable de C1 en el seguimiento, ninguno desarrolló inestabilidad C1, C2, el control del dolor fue adecuado con un promedio de 0.7 y no hubo alteración en rotación. Entonces ellos llevaron fue los pacientes básicamente a una osteosíntesis y pues como veíamos en las características de los pacientes no había diferencia entre que fuera una lesión intraligamentaria o una lesión por avulsión ósea. Los hallazgos de la reducción de la fractura que se encontraron, los pacientes en el preoperatorio tenían una distancia de las masas de 7.1, pero en el posoperatorio se logró una reducción a 2.4, con un intervalo entre estas, pues, una diferencia de 4.7 milímetros, siendo esto estadísticamente significativo. Entonces ellos sugieren que han observado que la presencia del ligamento no afecta negativamente los resultados cuando se van allá los pacientes a una osteosíntesis. Este es otro artículo del 2022 de Neurospine, donde se comparó cirugía versus manejo conservador en tratamiento de fracturas inestables del atlas. Se compararon entonces los parámetros radiológicos en pacientes con manejo quirúrgico y no quirúrgico. Fueron 53 pacientes con fracturas del atlas que fueron llevados, algunos a lo chaleco y otros a cirugía. Se les realizó la regla de Spence y el intervalo atlanto-dental, 32 fueron llevados a cirugía, 21 a lo chaleco. Seguimiento se realizó por 25 meses y las tasas de curaciones fueron mejores con la cirugía, fue del 100% a 14 meses, mientras que con el alochaleco fue del 71%. Y adicionalmente los pacientes referían peor control del dolor y mayor discapacidad cuando usaban alochaleco. Esta fue la posibilidad, lo que se logró reducir ese desplazamiento en los pacientes, entonces vemos que la mayor reducción del desplazamiento se logró con la cirugía.
Complicaciones de las técnicas quirúrgicas, de las técnicas pues del tratamiento de entonces la alotracción, el riesgo de aflojamiento de los tornillos en un 15%, la infección de los pines un 10%, necrosis cutánea un 5%, redislocación de la fractura en un 20%, intolerancia en un 58 a un 70%. El manejo médico, mala unión en 17 al 20%, rigidez en un 10%, dolor hasta en un 80% de los pacientes, limitación de la actividad en un 34% y deformidad de Cook-Robin, que es la que vemos aquí en la imagen, que también ha sido pues, reportada en estos pacientes. El último tema entonces que traemos es la parte de la subluxación atlantoaxial. Tenemos tres tipos de subluxaciones atlantoaxial, rotatoria, anterior y posterior. La rotatoria es por lo general en niños, secundario a caídas o traumas menores. La subluxación anterior va a ser más ominosa y la posterior es rara, se asocia a erosiones de la odontoides y por lo general requieren fusión. En la rotatoria, entonces lo que tenemos es una deformidad rotacional atlantoaxial que puede ser de corta duración y se corrige fácilmente. Se bloquea en rotación, se ve más que todo en niños y puede ser por trauma, artritis reumatoide o infecciones. El mecanismo de esto, entonces, va a ser dislocación occipito-atlantal y o atlantoaxial. Puede haber ruptura del ligamento transverso que va a hacer que no se genere ese desplazamiento hacia anterior o que haya ruptura de ese ligamento y va a favorecer que se desplace pues esto hacia anterior. La clasificación va de la A a la E, siendo la A el punto de pivote, la odontoides, donde va a haber un desplazamiento de las carillas, entonces vamos a tener compromiso de ambas carillas, pero sin lesión del ligamento. La tipo B, donde haya una lesión del ligamento, el punto de pivote va a ser una de las carillas y por lo tanto la dislocación va a ser de solo una de las carillas. La tipo C va a ser dislocación de ambas carillas hacia adelante asociado a una lesión del ligamento y un aumento mayor a 5 milímetros del espacio atlanto-odontoideo. Y la tipo D es cuando ya hay una incompetencia de la odontoides, una ruptura del ligamento transverso y hace que se desplace hacia atrás. La clínica de estos pacientes, el déficit neurológico raro, por lo general lo que refieren es dolor en el cuello y la posición de Cook-Robin. El diagnóstico se va a basar en el edema prevertebral mayor a 7 milímetros, la línea de Wakeningham, que va a bajar por todo el clivus y la idea es de que si este es menor a 2 milímetros desde la punta de la odontoides, estamos ante un evento patológico. La línea espinolaminar anterior, desplazamiento de esta, el intervalo atlantodental y el método de Harris. El gol estándar para el diagnóstico de esto entonces va a ser el TAC. Vemos pues el desplazamiento precisamente de la odontoides y la lateralización de la odontoides, ¿no es cierto? El tratamiento se va a basar en la tracción. Cuando estamos en el primer mes de tratamiento del paciente, se puede intentar la reducción con tracción. Dependiendo la edad del paciente, pues va a ser diferente el peso que le vamos a dar. Si reduce, entonces se va a inmovilizar con un halo chaleco idealmente por 3 meses. La fusión quirúrgica se va a optar para subluxación que no se pueda reducir cuando recurre después de una inmovilización de 2 a 3 semanas o cuando hay, y lo que se va a realizar habitualmente es una fusión C1-C2. El tratamiento se puede catalogar también como A, B o C según lo que tengamos de intacto del ligamento transverso. Si está intacto, entonces se puede hacer una reducción cerrada. Si hay disrupción de este, va a hacerse una artrosis C1, C2 o si hay avulsión ósea, también se puede optar por C1, C2 o por halo chaleco. Y en el grupo C, que se va a asociar a disociación cráneo-cervical, va a ser la artrosis C0, C2. En la subluxación anterior, un tercio de los pacientes tienen déficit neurológico o mueren. La subluxación puede verse entonces a esa ruptura del ligamento y esto se asocia por lo general a artritis reumatoide o a trauma. La incompetencia de la odontoide se puede asociar y eso se va a valorar precisamente en ese intervalo atlantodental o con hallazgo de fractura de la odontoides o cuando hay hipoplasia congénita como en el síndrome de Morquio. En la presentación de estos pacientes, entonces, lo más característico es, por decir, como teníamos en nuestro paciente, el espacio periodontoideo en forma de V. Ese espacio periodontoideo, entonces, nos puede hablar precisamente de esta subluxación anterior y la mala alineación que hay entre C1 y C2. Los hallazgos principalmente se van a encontrar en tomografía y resonancia, entonces vemos cómo hay una lateralización de la odontoides y esa forma en V del arco anterior.
El ligamento transverso, entonces lo vamos a valorar por la regla de Spencer, el intervalo atlantodental, pero lo mejor es la resonancia, ya que incluso hasta en el 60% de los casos la regla de Spencer no fue positiva, a cambio de lo que se encontró en la resonancia. La TAC pues, nos va a ayudar a valorar si hay lesión ósea de ese ligamento. Lo vamos a catalogar en la clasificación como 1A cuando la lesión es intraligamentaria en la parte central, 1B cuando es intraligamentaria en la parte lateral, 2A cuando es una lesión conminuta de la masa que hace avulsión ósea, o 2B cuando hay una disrupción nomás del tubérculo de la masa. ¿El tratamiento cómo se va a basar? Si hay una lesión del ligamento transverso, entonces si es Diekmann 1, se va a fusionar el paciente. Si es Diekmann 2, el paciente se debe fusionar cuando si está inestable luego de 3 a 4 meses de que usted le haya ofrecido la inmovilización. Entonces eso varía aquí un poco, ya le ofrece usted primero la inmovilización al paciente por 3 a 4 meses, y si el paciente sigue inestable, ahí sí usted puede pensar en la fusión. También se piensa en fusión cuando la subluxación es irreductible o si C1 es intacto, entonces usted va a hacer una fijación C1, C2, pero si está fracturado debe arrancar desde el occipital. ¿Qué conclusiones tenemos? Entonces, en las fracturas de C1, con la clasificación de Goulier, entonces, si hay una fractura de solo uno de los arcos, le va a ofrecer usted tratamiento conservador con collar, o si es de la apófisis transversa. Si es de la masa, entonces usted va a mirar la dislocación. Si no hay dislocación, la dislocación es mínima, collar. Si la dislocación es severa, usted puede intentar una reducción con halo, y si sigue con dislocación, entonces lo va a llevar a una fusión. Si la lesión es de ambos arcos, entonces usted va a mirar los ligamentos. Si está intacto, lo considera como estable y lo va a llevar solo a collar. Si hay una lesión del ligamento, entonces lo va a considerar inestable y lo va a clasificar como intraligamentario, entonces fusión atlantoaxial. Si es por avulsión ósea, lo va a catalogar para dislocación. ¿Cómo está esa dislocación? Si esa dislocación del hueso es mínima, entonces lo va a llevar a osteosíntesis. Si es severa, entonces lo va a llevar a fusión atlantoaxial. Y entonces, pues eso es básicamente lo que ya les había mencionado en esas conclusiones. En las conclusiones de C1, C2, en la subluxación rotatoria, si es Diekmann 1 o Diekmann 2, manejo quirúrgico; si es irreductible, para manejo quirúrgico, pero tener en cuenta que el primer manejo para esto siempre es la tracción. Y la subluxación anterior en Diekmann 1, manejo quirúrgico, y en Diekmann 2, halo por 3 meses y luego valorar si hay inestabilidad para considerar el manejo quirúrgico. Volviendo al caso, entonces, en el caso de nuestro paciente, como se consideró que había una subluxación C1, C2, que había ruptura del ligamento intraligamentaria, entonces se decidió llevar a una fijación C1, C2. Estos son los hallazgos imagenológicos del paciente. El paciente finalmente encontró, viene mejorando, mejoró pues del dolor cervical. Muchas gracias.